Yo ahí miré reyes, y ahí estaban con su gloria, con sus coronas ahí abajo en el infierno. Yo miré gente con túnicas, yo miré mucha gente vestida en diferente manera, de diferente época, estaba en compartimientos, y la gente actual de hoy estaba en otro lugar, siempre en celdas. Aquello tremendo, aquella gente lacerándose unos con otros, golpeándose unos con otros. Algunos gritaban y decían: yo por tu culpa estoy aquí, yo por ti estoy aquí. Había algunos que reclamaban uno con otro: sí, yo era creyente, pero tú me hiciste caer y por tu culpa estoy yo aquí. Y miraba aquella multitud que se golpeaban, se laceraban, gritaban. Ahí en el infierno no hay paz, ahí en el infierno no hay gozo, ahí en el infierno no reina la paz. Ahí en el infierno solamente hay lamento, en el infierno hay lloro, en el infierno la gente está gritando, en el infierno la gente está pidiendo agua, en el infierno la gente está clamando porque la saquen de ese lugar. Pero lamentablemente ya nada se puede hacer aquí, nadie puede hacer nada. Los que se fueron sin Dios y sin esperanza están condenados por toda la eternidad. Yo comencé a ver creyentes con Biblias, yo comencé a ver mujeres, señoritas, jóvenes, caballeros, ancianos. Yo comencé a divisar gente, pastores, evangelistas. Yo los miraba que lloraban y decían estas palabras: nosotros no vivimos la palabra, solamente fuimos un puente, nunca lo entendimos, ahora lo entiendo. Yo miraba a aquellas mujeres que habían sido creyentes, que habían apantallado un día dentro del pueblo de Dios por estar errados en una doctrina falsa, por estar viviendo el evangelio a su antojo, por estar viviendo la palabra como ellos quieren, a su criterio. Toda esa clase de gente no va para arriba, hermano, esa gente va para abajo, para abajo. Yo miraba a aquellas mujeres con aretes, yo miraba a aquellas mujeres pintadas, yo miraba a aquellas mujeres, hermano, con el pelo corto, con pantalonadas, ya viviendo un evangelio modernizado, viviendo un evangelio a su criterio, viviendo un evangelio como ellos quieren. Ya no se vive la palabra como Dios manda, sino como tú quieres. No, Dios te manda santidad. Yo miraba a pastores ahí y el Señor me decía: un día estos ministros, cuando comenzaron su ministerio, los comenzaron fructuosos, lo comenzaron llenos de gloria, lo comenzaron dirigidos por mí. Ahora ya no lo dirigía yo, por eso están aquí. Y así hay muchos pastores hoy en día, así hay muchos evangelistas hoy en día. Son ávaros, solamente piensan en avaricia, solamente piensan qué es lo que van a hacer. Y ahí estaban aquellos pastores, allá había evangelistas, y el Señor me decía: ellos solamente predicaron la palabra, pero nunca se predicaron a sí mismos. Lo que predicaban no lo vivían. Yo miraba a aquella gente que lloraba cuando miraba al Señor. Los pastores van a dar cuentas por los rebaños que han pastoreado. Todo pastor que está al frente de una iglesia va a dar cuentas a Dios por las iglesias que ha pastoreado. Los evangelistas van a dar cuentas también por lo que han predicado, si se ha estado viviendo lo que se ha estado predicando. Ya la iglesia está en los últimos días, la iglesia está en la última etapa. Jesús viene pronto. Ay, Samata caja. Si tan solo me entendieras, dice el Señor. Abacacala, casala, cachela. Ya no es tiempo, hermanito, de estar viviendo la palabra a como tú quieres.
Mujeres, es tiempo que dejen las faldas cortas, es tiempo que dejen los pantalones, es tiempo que dejen las faldas pantalón, es tiempo que dejen el modernismo y vivan en santidad. Porque Dios viene por un pueblo limpio, puro y sin manchas. Seguíamos caminando por aquel lugar nauseabundo, aquel lugar espantoso, donde no hay paz. Yo me acuerdo que comenzamos a entrar en una cueva, donde yo comencé a divisar una legión de demonios. Una legión de demonios se compone como de 2000 demonios aproximadamente. Yo comencé a ver unos demonios de una tez verde. Habían unos demonios que tenían una tez azul. Habían unos que tenían una tez negra como el azabache. Aquella tez refulgente que brillaba, aquella piel de aquellos seres enormes, como de 2 metros y medio. Estaban todos deformes. Lo que hay allá abajo no tiene gloria. Habían unos demonios que no tenían cabeza, que la cabeza la tenían en medio del cuerpo. Habían unos demonios que tenían cabeza y la cabeza la tenían toda deforme, sus penas de fuera. Habían unos que no tenían sus ojos los tenían en medio del cuerpo. Habían unos que solamente tenían un ojo y el ojo lo que tenían en la frente. Había unos que sus pies los tenían al revés, pero aquellos pies deformes, todo horrible. Habían unos que sus manos las tenían en medio del cuerpo. Habían otros que tenían la cabeza al revés. Todo aquello deforme, aquello horrible, aquello espantoso, aquello sin gloria de Dios. Porque lo que no tiene gloria de Dios y lo que no tiene imagen de Dios, ni siquiera se asemeja a Dios. Yo miraba aquello espantoso y el Señor Jesús me decía: estos son los que andan sobre la faz de la tierra, estos son los que andan poniendo pleitos en medio del pueblo, estos son los que andan metiéndose en las iglesias y poniendo herejías, poniendo hipocresías, poniendo un espíritu de indiferencia entre los hermanos, poniendo machismo, poniendo racismo, poniendo un montón de cosas en medio del pueblo, poniendo los hogares emproblemados. Hay iglesias que la ponen de pies a cabeza, poniendo a la gente de un lado para otro. Estos son los que andan sobre la faz de la tierra, molestando de un lado para otro, porque sabe el diablo que el tiempo se le ha terminado, el tiempo se está acabando. Yo me acuerdo de aquellos enormes seres que cuando el Señor pasaba por ahí, todos hicieron aquella reverencia, inclinaron sus cabezas y se arrodillaron, porque el Rey de Reyes y Señor de señores iba pasando por aquel lugar. El que tiene la llave del infierno iba pasando por ese lugar. Y de repente comenzamos a ver, y comencé a divisar un enorme ser. Sus ojos llamará de fuego, aquella tez negra como el azabache. Y el Señor me dijo: ese que ves ahí, ese es el diablo. El diablo no es como lo pintan aquí en la tierra, hijo. El diablo no es como lo pintan en los cartones de lotería, con cachitos y con cola. No. Aquel enorme ser negro como el azabache. Su piel brillaba, refulgaba aquel color. Yo me acuerdo que cuando el Señor comenzó a acercarse, el diablo no pudo resistir la gloria de Dios. Si la tiniebla se iba haciendo un lado con el resplandor de Él y los demonios se arrodillaron, el diablo tenía que arrodillarse también. Y el diablo se arrodilló ante la presencia del Señor Jesús. Y después de contemplar todo aquello, que yo ahí el Señor me estaba enseñando que todo lo que está ahí arriba, todo lo que está aquí abajo, todo lo que está debajo de la tierra, tiene que alabar el dulce nombre del Señor. Y comenzamos a salir de aquel lugar, nuevamente por donde habíamos entrado. Yo me acuerdo, hermano de mi alma,
que seguimos caminando y caminando y caminando, viendo nuevamente, yo miraba cráteres. En el regreso que veníamos yo comencé a divisar cráteres, unos cráteres que ahí salía un clamor, ahí salía un gemido, ahí salía un gemido espantoso. Y de repente una mujer que había sido bruja, ahí estaba también y reclamaba el reino. Y de repente le dijo Satanás: yo no tengo reino, te he engañado, el único que tiene reino se llama Jesús. Hermano, hasta el mismo diablo sabe quién tiene reino, el mismo diablo sabe quién tiene gloria: Jesús, el Hijo de Dios. Y aquella mujer la comenzaron a lacerar, la comenzaron a atormentar, porque la Biblia dice que allí es el tormento, allí es el lloro y el crujir de dientes. Allí es donde se va a pagar la culpabilidad, allí es donde se va a pagar todo lo que ha hecho el hombre aquí en la tierra y la mujer. Si se va sin Dios y sin Cristo, va por una condenación eterna. Pero si aceptas a Cristo en estos últimos tiempos, en estos minutos, en estos segundos que le hace falta a la iglesia, se va con Dios. Volaremos juntos para arriba. Y íbamos saliendo por todos aquellos lugares, y de repente estábamos afuera de aquellas cavernas, y el Señor me decía: si hubieses leído lo que estaba en las paredes escrito, te hubieras quedado ahí. Ahí se encontraban unas abominaciones escritas para con Dios, y trataban al Señor por lo más bajo, me decía el Señor. Y seguíamos saliendo de aquellas cuevas, de aquellas cavernas, y de repente comenzamos nuevamente a viajar a la velocidad de la luz. Los ángeles iban a nuestros lados. Yo comencé a oír un cántico tan bello, tan hermoso, tan lindo, y nos íbamos acercando más y más y más, nuevamente a aquel lugar tan bello donde yo había estado de primero. Y de repente el Señor seguía hablando conmigo: hijo, a mí no me agrada que mi pueblo ande así. A mí no me agrada que mi pueblo camine así delante de mí. A mí no me gusta que mi pueblo ande así, porque yo voy por un pueblo limpio. Yo voy por un pueblo puro, santo, un pueblo que anda en mi palabra. Ay, Samar. Y de repente comencé a divisar algo tan bello, tan hermoso. Aquella pantalla enorme enfrente del trono de Dios. Y comencé a ver esto. Comencé a ver aquella muerte que el Señor estaba teniendo en la cruz del Calvario. Aquellos clavos que metieron en sus manos. Aquella corona que pusieron en su cabeza de espinas. Yo me acuerdo que la gente que estaba ahí al frente se burlaba. Aquella gente gritaba, aquella gente se reía, aquella gente te escupía todavía al Señor en la cruz del Calvario. No se acordaban que un día había predicado, no se acordaban que un día había resucitado aún hasta los muertos, que ni la muerte lo pudo detener. Aquello tan hermoso, el Señor dando su vida por toda la humanidad en aquella cruz. El diablo lo estaba avergonzando, estaba haciendo la última vergüenza con él ahí. El diablo se reía a carcajadas en una esquina, la muerte en otro extremo. Y yo me acuerdo que de repente el Señor entregó el Espíritu, y cuando entregó el Espíritu, la palabra de Dios dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Se estaba cumpliendo la bendita palabra de Dios. El Señor estaba traspasando el lugar santísimo, estaba abriendo la puerta, estaba abriendo el acceso, estaba abriendo la puerta de la gracia, para que todos ahora podemos tomar de esa plenitud y acercarnos al trono de la gracia de Dios.
Por eso es que hoy en día pueden subir hombres y mujeres al altar que están en pecado y no caen muertos por el poder del Espíritu de Dios, como en el tiempo de la ley, porque ya no estamos en la ley, sino que estamos en la gracia. Hoy todos tenemos el acceso. Abba, Shama, Laha, Lava. Anda, gata, saca, tanza, halá, alianzo. En inso, kendo, ledo, con balón, sacó. Abba, Saha, Laha, Laza. Yo me acuerdo que cuando el Señor entregó el Espíritu, salió un espíritu resplandeciente que resplandecía 3 veces más que ese sol que vemos en el día. Y aquello tan tremendo, aquella luz que fluía, que el Espíritu agarró a la muerte y agarró al diablo y bajó a las partes más profundas de la tierra. La Biblia dice que cuando el Señor murió, el velo se rasgó de arriba abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron, porque no era cualquier hombre que estaba muriendo en la cruz del Calvario, era el Hijo de Dios el que estaba muriendo, no era cualquier hombre, era el unigénito Hijo del Señor que estaba dando la vida por toda la humanidad. Él murió por ti y por mí. Él nos amó hasta la muerte. Y su muerte fue muerte de cruz. Hay hermanitos que están pasando problemas en las iglesias, que tal vez tienen contiendan con su pastor, que su pastor los está sacando por un celo espiritual. No le hagas caso, sigue las pisadas de Cristo, sigue el blanco que es Jesús, sigue para adelante, dale para adelante, más y más y más. No le hagas caso a la voz del diablo, sigue, sigue, sigue. Si hay celo santo, busca más a Dios, que Dios quiere hacer algo en tu vida. A veces cuando los hermanitos comienzan a levantarse en las iglesias, yo fui pastor 3 años. A veces cuando se comienzan a levantar los hermanitos en las iglesias, usados por el Señor, ungidos por el poder del Espíritu Santo, vienen entre un celo en los diáconos o en los consejeros que tienen hasta 30 años, de 30 años no tienen nada. Y cuando comienzan al que